Hola, buenas tardes a todas y a todos. Eh, Voy a iniciar la presentación de este ciclo de entrevistas a los ganadores de la quinta versión de la Bienal Internacional de Grabado Carlos Hermosilla Valparaíso 2020. Mediación y cercanía con el arte en el marco del aniversario de los 60 años de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Valparaíso. Hoy vamos a entrevistar a Carlos Gómez, que obtuvo el segundo lugar de la Bienal, de la quinta versión de la Bienal Internacional de Grabado. Carlos ya había obtenido el primer premio de la Bienal del 2017. Voy a pasar ahora a presentar a Carlos en su reseña eh, biográfica. Me esperan un segundo. Adelante. La voy a buscar, que la tenía a mano. Justamente se me anduvo extraviando con tantos documentos, pero acá está, aquí está, perfecto. Voy a presentar entonces a Carlos Gómez Maldonado, ¿cierto? Ujú. Y Carlos Damasio Gómez, nació en 1976, es licenciado y magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile. Como artista visual, ha orientado su trabajo desde los principios visuales y teóricos de la disciplina del grabado, exponiendo a nivel nacional e internacional. Ha obtenido reconocimientos, premios en distintas instancias. Actualmente se desempeña como profesor en el Departamento de Artes Visuales, Facultad de Artes de la Universidad de Chile y la Universidad Autónoma de Chile. Se Talca en la carrera de Pedagogía y licenciatura en Artes Visuales. Buenas tardes a todos nuestros invitados. Te presento, Carlos, a quienes te vamos a entrevistar. A Virginia Maluk. Ella es grabadora connotada de la región, es presidenta del Centro de Grabado Valparaíso, Chile, y también quien te habla, David Contreras Gómez, curador de la Bienal, profesor de la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso. Eh, y comenzará la entrevista, Virginia, con las siguientes preguntas. Adelante, Virginia. Bueno, partiendo por Bien, el voy. principio. Hola. Hola a todos, hola Carlos, hola David, a todos los que están. Partiendo por el principio, nos interesa conocer tus inicios en la experiencia del arte. Tú nos contabas que eres de Coyhaique, cómo se Sí, dio esto en ti, desde chico, desde siempre. claro, yo diría que desde siempre, ¿ah? Yo me imagino que varios de los que estamos un poco trabajando en artes visuales, en cultura, siempre hemos tenido como esa necesidad desde pequeños, ¿no? De ser un poco curiosos con respecto a las imágenes, con respecto al dibujo, en principio, la música, eventualmente la literatura, y que uno comienza de pronto a hacer sus pequeños asuntos cuando pequeño, en los colegios. De pronto alguno tendrá algún reconocimiento de sus pares, por ahí de pronto los mismos profesores estimularán, y así uno va forjando en cierta manera esa rebeldía, ¿no? Porque de muy joven a uno siempre está como a contrapelo de todo esto. Que evidentemente, a mí me pasó en particular que siendo de la región de Aysén, donde no, en los años 90, finales de los 90 no había universidad, ahora hay una universidad a partir de la famosa revuelta que se hizo en Aysén en el 2012, se creó la Universidad Regional de Aysén, pero antes de eso no había, ¿te fijas? Todos teníamos que salir de la región, emigrar y eventualmente elegir carreras que en su mayor parte eran tradicionales o que de alguna forma tenían alguna bajada técnica. Y ahí, claro, yo tuve ahí que entender esa idea de que si necesitaba ser artista tenía que eventualmente contar con el apoyo de mis padres, que afortunadamente lo tuve. Pero difícil, ¿eh? Siempre es difícil, pero yo en todas las áreas artísticas defender esas convicciones, me parece. Así funciona. Interesante lo que mencionabas tú, esa revuelta en Aysén, porque marcó todo un Así momento es. que gatilló. Yo creo que fue como una mecha que encendió a lo largo, ¿cierto?, del tiempo Chile, en el fondo. Sí, Es interesante también de la localidad tan lejana, ¿cierto?, al centro de Chile, donde se centraliza todo, ¿cierto? Todo lo que es cultura, todo lo que es actividades culturales, universitarias. eh,
Y tú viajaste, o te desplazaste de ahí hacia otro lado para poder adquirir mayor conocimiento. Así es, claro, yo lo que tuve que hacer fue, como lo hacía la gran parte de los estudiantes de regiones de provincia, optar por una universidad, en este caso puntual, fue la Chile, la que logré encontrar, bueno, yo a mí me iba bien en el colegio y logré tener una buena nota para ingresar a la Chile y adaptarme, pues, es decir, llegar de lo que es una región aislada, una región que de alguna forma en los 90, te fijas, recién estaba como abriéndose al mundo, no había internet, televisión por cable algunas cosas, hasta antes de eso televisión, digamos, en diferido, entonces no estaba conectada la región, sigue siendo incluso hoy en día, sigue teniendo algunos temas de aislamiento, pero bueno, está conectada y hay globalidad. Pero en esa época implicaba desplazarse, dejar el hogar e instalarse en otra ciudad, y eso implica que también en ese momento yo recuerdo que mis padres estaban pero ultra asustados, pues imagínense la capital, que es una ciudad de 5 o 4 millones de habitantes en esa época, con una ciudad de 60, 50 mil personas, una cosa muy chica, y a este lugar, y al centro de Santiago, grande distancia, qué sé yo, en fin, fue todo un tema, pero yo tuve mucha suerte, porque en cierta manera en la universidad misma en la universidad misma logré generar buenos grupos de colegas, compañeros que hasta el día de hoy trabajamos juntos, y eso fue muy importante. Fue una formación, yo diría que además de lo académico, también tuve una formación humana muy buena, con muy buenas personas que me encontré. Tuve suerte, he tenido suerte. Eso tiene la formación universitaria, no es solo lo técnico que uno va a aprender, sino que es Sí, la vida y todo lo que exacto. sucede tanto al interior de la universidad como en el país. O sea, tú estudiaste en un tiempo bien complicado. Así es. Pero bueno, como bien dice Virginia, sí, pues uno aprende tanto en la universidad, en las aulas, los talleres, pero también nosotros en la Chile tenemos los pastos, que son como las grandes, donde nos vamos, siendo estudiantes, perdón, nos íbamos a conversar. Y las conversaciones de estudiantes de arte son súper buenas, pues son súper apasionadas, uno ahí entra con todo lo que uno defiende y hace su asunto. Es muy interesante la vida del artista en contexto de universidad. Es muy bonito. Y en tu inicio de joven, ¿cierto? Tuviste clases de artes plásticas seguramente, ¿cierto? Con profesores que te fomentaron, ¿En, ¿cierto? en, Tus en el habilidades. colegio dices tú? Sí, en el ¿En el colegio. colegio? Sí, el Sí. colegio, sí, precisamente. En el colegio sí tuve un profesor, sí. Se hacía lo que se podía en Coyhaique, imagínate, todo a pulso. Biblioteca, nada. Muy precario. De verdad que hoy en día yo creo que es muy distinto, pero en esa época yo de hecho me tuve que nivelarme cuando llegué a Santiago, porque mis compañeros de la universidad tenían un mundo, ya te fijas, una cosa mucho más amplia. Muchos incluso habían viajado a Europa, imagínate. Claro. Y uno así como, ¿en serio? Y eso es así, te fijas. Uno veía libros con suerte, una diapositiva, o sea, la experiencia universitaria de ver arte por diapositiva era una cosa tremenda. Sí. No, muy tremendo. Y de hecho, cuando ya me tocó por primera vez viajar fuera de Chile, yo ahí aluciné con el tema, pues, ver originales, ver cosas, Sí, yo creo que el tema es eso. Ah, Pero sí, los profesores siempre hacen lo que pueden, yo creo, y en ese sentido yo creo que también, yo siendo profesor ahora, creo que de alguna forma también tomé mucha inspiración de esos profesores que tuve en la escuela básica, en una escuela pública, la F19, luego en el liceo, luego en la universidad, sí, pues a uno lo marca. Muy buena cosa. Yo me pregunto si ese estar más aislado en tiempo en que todavía no existía este boom de imágenes por internet y todo eso, no hizo fructificar tu propia imaginación y tu imaginario. Bueno, de hecho, en esta última serie, yo creo que del Derrotero Australis, que estoy proyectando algunas imágenes ahora, en esta serie en particular, me pasó eso, pues. De hecho, yo tengo una carrera que desde el grabado, como decía la presentación que me hacía amablemente David, sí, pues desde ahí como que me proyecto, y, y hice muchas cosas, observando un poco desde esta idea de alucinar por el arte, pero en esta última etapa, de pronto me pegué un viaje nuevamente a la casa de mis padres, estuve allá y empecé a entender que habían cosas que eran muy valiosas y que de pronto era el momento de abordarlas. Me refiero a imágenes que tienen que ver con el folclore, que tienen que ver con la superstición, mucho, Los mitos. con los Mito y mitos. leyenda.
claro, con el sincretismo que se da allá en el sur, ¿no? Porque se mezcla tanto lo religioso, tanto con también el tema de lo religioso, lo católico, lo evangélico, la brujería, incluso la brujería chilota, cultura de Argentina, los mitos populares, la difunta Correa por allá, que el gauchito por acá, entonces toda esa cosa arma un crisol, digamos, de imágenes, de ideas, de iconografía que es muy bonita, que claro, que uno la tiene. Y yo cuando dije, ya, aquí evidentemente hay algo que no lo he tomado, y creo que ahora es cuando, y eso fue desde el 2016-17, vuelta al grabado, de lleno. Y ahí, claro, creo yo que ahí funcionó mucho. Yo en particular, nunca consumí cómics o consumí manga como otros compañeros o amigos, no consumí eso. Tenía, desde lejos observaba que eso sucedía, pero no me era propio. Me era más propio cosas que uno veía en los diccionarios antiguos o libros que uno había en la casa, había libros viejos, de las revistas, ese tipo de gráfica como que me era más propio. Y bueno, después lo conecté con grabado. Y dentro de esa conexión, ¿cierto?, con el grabado, me gustaría entender un poquito en términos de vocación, porque ¿cómo llegaste a tener esa pasión por el grabado o por el dibujo? O sea, de partida yo creo que tuviste una cercanía bastante profunda con el dibujo y para vincularte después, posteriormente al grabado. ¿Cómo nace ese interés, ¿cierto? Y esa ganas de interiorizarte por la técnica del grabado. Mira, yo no sabía, no tenía, es que te juro, la menor idea de lo que era el grabado. O sea, yo siendo un adolescente, universitario, joven, eran los talleres, en esa época se estudiaba por especialidad, pintura, fotografía, era como la malla en los años 90 en la universidad. Tú te especializabas en algo y luego tu asunto profesional era ser pintor o grabador profesional. Yo no tenía idea de lo que era grabado, nunca me hicieron una inducción a los talleres, no sabía lo que era. Y como te digo, el primer año hice una comunidad de amigos, estudiantes, todo muy buena onda, y todos iban a pintura, todos se iban a pintura, y yo siempre sigo como un poco para el otro lado, como que si van todos para allá, yo prefiero ir para acá. Entonces se fueron todos para el taller de pintura, incluso hasta hicieron preselección, me acuerdo, y dije, ya, ¿qué taller está más vacío? ¿Y dónde se dibuja? Grabado. Y fui a ver el taller de grabado y habían 2 o 3 personas trabajando ahí, no más. Me acuerdo que esas ventanas estaban pintadas, entonces era muy oscuro, muy húmedo. Ahora está mucho más bonito, increíble el taller de grabado, pero en esa época era como un sucucho, una cosa así, y todos ahí me haciendo cosas pequeñitas, y dije, aquí están dibujando, aquí pasa esto, y Como un estas máquinas. taller, como un taller renacentista. Un poco, claro, ¿te fijas? Entonces me metí a grabado, y ese año tuve la suerte que éramos 4 estudiantes, 5 estudiantes, nos hizo clase el primer año Julio Palazuelos, que es una eminencia de la gráfica. Entonces, no nos pescó mucho Julio Palazuelos, pero sí me impactó una vez que fue y llevó algunas cosas de él, grabados de él. Y ahí yo recuerdo que nos voló la cabeza, y eso fue la gran experiencia de grabado. Y ahí comencé a hacer silografía, la relación con la madera me volvió loco, las gubias, las tintas, andar con el delantal, me acuerdo, qué sé yo, y no, una cosa que me fascinó, y de pronto, claro, mis compañeros de pintura me iban a ver, iban a ver a oficinas de parte y sellos le pusieron el taller de grabado esto, pero yo sí era lo mismo. No, lo pasé muy bien. Y ahí descubrí el grabado, pero hasta antes de eso no, y bueno, a finales del segundo año se dio un evento de una gran huelga en la universidad, y el profesor Rafael Munita, a quien yo estimo mucho y que en cierta manera yo lo considero un mentor, él me invitó, y yo no sé por qué me invitó, nos invitó, yo éramos chicos peluzones, me dijo, vayan al taller 99, vamos a trabajar allá mientras se recupera el tiempo perdido de la toma, que fueron 3 meses finalmente. Yo fui, y bueno, me quedé un año trabajando en el taller 99 y ahí aprendí. Y creo que eso fue una profesionalización que me ayudó a madurar en muy pocos meses, y que me hizo tener conciencia de lo que era la responsabilidad y la jerarquía de lo que era el grabado y de lo que era también vivir del arte. Porque en ese taller estaba Beatriz Leighton, Santos Chávez, me acuerdo que lo conocimos, estaba en esa época. Bueno, vimos a Russell Bru, también estaba trabajando ahí, entraba y salía. Bueno, y otros profesores más andaban dando vuelta por ahí, Eduardo Garro, qué sé yo, y uno los veía y eran los maestros, qué sé yo, y te decían, me acuerdo que José Santos Chávez nos decía, oye, Cocoliche, vamos a comprar, y partíamos con José. Entonces era una cosa que te decía, esto es lo que yo quiero
esto quiero ser parte yo, ¿te fijas? Y eso fue un madurón tremendo en el segundo o tercer año. Y bueno, Rafa Munita siempre fue un gran apoyo en ese momento, hasta el día de hoy. Ujú. Eso vemos que sucede en casi todos los talleres de grabado, que se arma una comunidad así muy estrecha. En los talleres de grabado, más que en los de pintura, en que cada uno trabaja en su atril, el grabado es más colectivo. Absolutamente. Y es más íntimo y tiene toda esa sí. parsimonia del oficio, que no se acaba nunca, además. Y hay una cosa con el pudor de la imagen, que esa imagen sale, y cuando uno saca un grabado, es que todos se reúnen a la prensa a ver lo que nace, a ver lo que sale. Y eso es muy bueno, porque enseguida tienes un feedback inmediato. Eso es un taller en la comunidad, y que alguien te diga esto va bien, te dan consejos, qué sé yo, se incrementa. Yo encuentro que el grabado tiene una cosa como del lenguaje colectivo y de la honestidad, de que se le pueden decir las cosas a alguien muy, muy bien. Y en tiempo real, es decir, no como otro tipo de... Me paso con la exposición de pintura o de instalaciones, en que uno está largos meses trabajando y el proceso se acaba y cuando uno lo muestra, lo expone, y recién ahí como que comienza a entender lo que pasó. El grabado, como que uno está en la prensa misma, ya empieza como a intuir. ¿No? Es muy vital, creo yo, la experiencia del grabado. Entrando un poco en materia de tus proyectos artísticos, en la cuarta Bienal, ¿cierto? Tú presentaste una obra en homenaje que fue en ese momento a Violeta Parra. Sí, aquí la tengo, estoy buscando. Una agua fuerte interesante que con la cual obtuviste el primer premio. Así es, sí. Y ese trabajo también alude, ¿cierto? A ciertas mitos y leyendas, un poco también, ¿cierto? O tradiciones. Sí. ¿Cómo se fue gestando esta obra? Porque también hay un relato, ¿cierto? Porque lo que he averiguado de tu proceso es la investigación. O sea, tú profundizas en el territorio, ¿cierto? Y de ahí te empapas de información con la cual después vas generando esta transferencia, ¿cierto? Convirtiéndola en imagen. No, claro. O sea, yo me meto mucho en el tema. O sea, cuando yo encuentro una idea, lo que intento es que profundizar en lo más profundo también, no tan solo porque el grabado exude ideas o conocimientos, sino porque también a mí me interesa aprender, te fijas, como entender y un poco, entre comillas, cachar de qué va la cosa. O sea, el grabado es como el resultado de eso y un poco por ejemplo, lleno de dibujos y cada cuaderno, qué sé yo, debe tener 300, 400 páginas, entonces o sea, son muchos dibujos los que hago, qué sé yo, en fin. Y entonces voy como practicando mucho, entonces trato de entender mucho, si encuentro una idea la profundizo, pregunto por allá, por acá, que si no conozco algo, le pregunto a alguien que me ayude, y así voy buscando. Y en este caso en particular, ese grabado tenía que ver con esa forma en la cual se entendían estos mitos de la brujería, o de cómo se entendía la brujería, digamos, en términos tradicionales, en términos de superstición, cómo se entendería, por ejemplo, un malón, cómo se entendería un malón, digamos, el malón me refiero al ritual, digamos, mapuche, ¿no? O cómo se entendería eventualmente esta idea de la medicina y de los rituales, cómo eso en el sur se vivía, a la sombra o bajo árboles sagrados, te fijas, en las noches, con fuego, me imagino yo con algún tipo de música percutiva, entonces todo eso un poco lo que me parecía interesante. Y después de averiguar mucho, hice una serie de grabados que fueron unos primeros que después dieron vida a este derrotero Australis, que es el último que vengo haciendo. Y ahí en este grabado en particular dije ya, bueno, aquí tienen que haber imágenes que le hagan justicia a estas tradiciones que en cierta manera se han perdido, con pueblos que han sido sumamente castigados, olvidados, aniquilados, y en cierta forma también y eso también me gustó mucho, yo poder encontrarme conmigo y decir, bueno, yo soy grabador chileno, latinoamericano, mestizo, etcétera, ¿cómo no hablar de eso desde mi arte, mi trabajo? Y ahí hice grabados de gran formato, que eran muy difíciles de resolver técnicamente, porque son muy grandes, gigantescos, y le di vida a este ritual. Tomé un fragmento de letra de Violeta Parra, que a propósito era el tema de aquella bienal, y realicé este ejercicio donde
inspirándome en las fotografías de Martín Gusinde, que es el monje que vino de alemán, que vino a la Patagonia, hizo algunos registros del mundo Selknam, tomó algunos registros y tomé este ritual de la IN, y ahí por eso están todos abrazados, ¿no? Como desnudos, abrazándose, bailando, y esta mujer con vestido, como una especie de bruja, animando esta fiesta. Cuando lo presentamos en la Bienal, me acuerdo que, no me acuerdo el nombre, del artista chileno grabador que presentó ese día, hoy se me olvidó su nombre en este minuto, que fue jurado. Soro, Mario Soro. Sí, Mario Soro. Me quedó grabada una palabra muy bonita y que decía que el grabado de alguna manera representaba esa fantasmagoría que se daba, digamos, en las profundidades de la noche. Y eso creo yo que en cierta manera era lo que representaba el grabado, ¿no? Con este negro intenso que se lleva casi 2/3 de la imagen para transmitir esa profundidad oscura de la noche. Y misterio, qué sé yo, y que también... Hay harto de ciencia, porque tú hablas de estas leyendas, estos mitos, estos secretos, estas fórmulas, ¿cierto? Estos rituales. Me hace sentir un poco con la alquimia, que es la técnica que tú usas también, ¿cierto? Que el agua fuerte que surge y se va construyendo a partir de los alquimistas. Entonces, como que hay una relación entre la alquimia, la técnica que tú aplicaste a agua fuerte con este trabajo y también con el proyecto del derrotero Australis. Sí. Bueno, es que yo creo que en cierta manera nosotros que hacemos grabado tenemos y yo creo que los estudiantes, los jóvenes cuando empiezan a entrar al grabado, sobre todo ahora, es que logran entender cómo los elementos, el poder de transformación, yo diría, de transformar las cosas, como algo Transmutación. Exacto, tal cual, como algo puede devenir. ¿Y qué es el proceso de la alquimia? Pareciera ser que eso ¿te fijas? Como la búsqueda de algo imposible, de algo utópico, qué sé yo, que puede ser una piedra filosofal, como puede ser la extensión de la vida, como puede ser la extensión de la salud, la inmortalidad. Y tomar una vulgar plancha de aluminio y sumergirla en un líquido y que después eso dé algo, resulte algo, una imagen, que no es un dibujo, es gráfica. Yo me doy cuenta, con mis estudiantes al menos, que eso les transforma la forma de ver la cosa y les cambia la personalidad. Yo en ese sentido, la personalidad me refiero al momento de entender la materialidad de las cosas. Y yo creo que ese es el sentido de la alquimia. Ahora, en términos contemporáneos, yo creo que es una artesanía que muy pocos están manejando y digamos que es una comunidad pequeña. Y yo creo que en cierta manera, por eso yo celebro mucho cuando yo me enteré de este premio, estaba tan fascinado porque que se diera una bienal, que celebrara técnicas, que celebrara disciplinas artísticas que de cierta manera están ahí en tensión con lo moderno, lo contemporáneo, lo digital, es la comunidad sobreviviendo, ¿te fijas? Como aguantando, dando rostro a la modernidad, a lo contemporáneo. Y los estudiantes y los jóvenes se dan cuenta de que ese asunto es algo, ¿cómo es la palabra? Algo insólito, como algo nunca lo habían probado. Entonces, yo creo que el grabado, sobre todo el agua fuerte, tiene mucho de eso, como de estar ahí, de entender los ácidos, de intoxicarse un poco también, ¿ah? Es recuperar la capacidad de asombro. Exacto, sí. Y lo otro que también a mí me fascina es la autonomía de los medios, o sea, fabricarse uno los barnices, preparar uno los mismos líquidos, prepararse las propias herramientas, es decir, un poco yo creo que eso es algo bien potente, ¿no? Dentro de las artes. Pero eso se da mayormente en el grabado y yo observo por lo menos ahora que el grabado ha resurgido mucho aquí en la región, sí. O sea, en Valparaíso el grabado ha despertado, ha estallado, podría decir, y lo mismo a nivel latinoamericano. Hoy día que las fronteras gracias a esta pandemia se han ido borrando de algún modo, o sea, nos hemos aislado pero también nos hemos reunido. Sí, bueno, con David habíamos hablado de eso, pues como a partir incluso de los temas ahora sociales, la coyuntura social, cómo la gráfica había explotado. El estallido estalló en las calles la gráfica. Exacto. Era una cosa impresionante y en forma casi, no sé, como callampa, así iban surgiendo. De repente perdidos por ahí en los cerros de Valparaíso, tú veías memoriales,
y todas las calles, en Mercurio, o sea, haciéndola, porque bueno, el grabado viene de la imprenta y también es testimonial, de algún modo. Absolutamente. No, Y eso, claro, y es ¿Mm? perdón. subversivo, es subversivo también. O sea, Sí, pone en valor esto, los acontecimientos de contingencia. ¿Sí? Siempre está como alerta de las circunstancias que se están viviendo y es un vehículo y una herramienta de comunicación muy potente. O sea, en un momento también acá en Chile fue censurado. Carlos Absolutamente. Hermosilla fue quitado de sus labores por lo mismo. Imagínate. El grabado a la prensa es un vehículo, ¿cierto?, comunicacional, técnico, que podía causar estragos a cualquier gobierno de turno, Sí. como pasó De en hecho, Chile. sí, pues yo de hecho pensaba en esos grabados de Goya, de los desastres de guerra, de los fusilados, También. yo no, imagínate que yo después caché que eran de Goya, pero cuando chico, más joven, uno los veía en panfletos, pues. Sí, pues se Yo salvó recuerdo de la haber muerte, visto, se salvó de ser fusilado, pues, sí, Goya. pues, yo recuerdo haber visto de algún panfleto volante de chico con esa imagen del fusilado con el madero detrás. Y me quedó esa imagen grabada de joven, haber visto ese panfleto. Y después caché que era un grabado de Goya de los desastres, imagínate. Sí, pues así de poderosa es la imagen, pues, y me imagino yo que una prensa, antes era el mimeógrafo, ahora, Claro. pero sí, pues es muy potente. claro, pero No, en un tiempo también se hacían en serigrafía, sí, en pues, los años 70, sí, después se pasó a esconder, después del sí. 73. A propósito de eso, yo me acordaba de serigrafía. Bueno, me acuerdo en mi caso, en casa de algún amigo, haber visto portadas también de libros o de discos, me acuerdo, de cassette, me acuerdo. Me acuerdo de haber visto uno de Sol y Lluvia, por ejemplo. Me acuerdo mucho de esa imagen. Y después caché también que eso era serigrafía. Yo veía la tapa del cassette, que era como una tinta roja, una cuestión negra, y recuerdo que tenía una texturita. Qué rica la Claro, texturita, decía yo. Y era la malla de muselina, po. Que deja la tinta. Entonces después yo entendí, mira, y sí, pues, imagínate, tanta cosa que hay. Pero sí, pues evidentemente hoy en día es mucho más fácil y sí, pues. Yo creo que, claro, la xilografía o la serigrafía se han transformado en ideas o técnicas, procedimientos muy populares. Sí. Y el agua fuerte, la litografía y todo eso, claro, son procesos y que mucho más después, refinado, claro, más, pero muy, claro. muy buena cosa. Así es. Y en cuanto a las técnicas, ¿tú cultivas mayormente el agua fuerte o también trabajas con... Mira, yo las técnicas las defino según la necesidad del proyecto. Por ejemplo, en este caso en particular, el proyecto del derrotero Australis requiere ser en agua fuerte, fundamentalmente porque la raíz de las imágenes, que son mapas, que son reproducciones de libros del siglo XVI, XVII, eran grabados. Entonces, en cierta forma, lo que hace este proyecto es tratar de alguna forma de, yo iría a simular lo que sucedía con la representación de lo que uno era, de las imágenes, es decir, cómo se veía, cómo se representaba en Europa, por ejemplo, la imagen de la persona americana, del hombre americano, de la mujer americana, de las costumbres americanas, y eso era el grabado. El grabado se representaba y de alguna forma se divulgaba esa idea falsa eventualmente en algunos casos. Entonces, la idea de este proyecto es revisitar estas mismas técnicas de grabado, o estos mismos maestros de grabados, impresores de grabados europeos del siglo XVI que hacían esta traducción, y de alguna forma apropiarse de eso. Entonces, por eso que un poco estos grabados, toda esta última serie que yo he venido realizando, son grabados en agua fuerte, con algunos casos con referencia a libros, referencias a mapas, y tratando de ser en lo posible, porque es muy difícil, pero en lo posible, acercarme técnicamente lo más posible, con la cantidad de detalles técnicos. Y la verdad que lo he pasado increíble, pero también en momentos así como que he querido tirar la toalla, porque son trabajos súper largos, de largo aliento, con matrices muy grandes. Me he terminado cortando, se me han caído las planchas, son planchas gigantescas, se me cayó una vez una cubeta con el percloruro de hierro en el taller, y decía, ya esta cuestión, ¿por qué está? Pero bueno, van saliendo los grabados y uno se fija. Aparte que uno trabaja estos grabados de modo simultáneo, es decir, una capa uno, mientras uno va el otro, van rotando. Entonces, ver el resultado de uno son 4 meses, 3 meses, pero la idea es
con todo el tiempo. Y es por eso que generalmente estoy trabajo grabando con cuenta hilo, observando los resultados con lupa, y así voy, así voy. Entonces, en ese sentido, el agua fuerte es el medio que yo elegí para este proyecto. Pero anteriormente, claro, silografía o serigrafía han sido lo elegido. Creo que yo que cada lenguaje en particular, que cada medio, tiene su propia estética, es decir, significa algo. Creo yo que una imagen en particular se puede reproducir desde la litografía y tiene una simbología que le da, digamos, la lito, pero en silografía, por ejemplo, que el alto contraste, la expresión, tenía otro resultado, ¿no? El gofrado. Entonces, como que uno va tomando elementos de eso para tomar decisiones formales. Así ha sido. Y bueno, en ese mismo lógica, el tema del agua fuerte también ha sido nuevamente el tema del taller, de la comunidad, porque si bien es cierto que uno tiene alguna intuición, algún conocimiento, uno no lo sabe todo, y ahí he tenido colegas que me han echado un empujón, me han tirado algún tip, me han tirado alguna ayuda, o me han ayudado con algún tipo de tinta, o me han ayudado con un tipo de pañete, prueba esto, qué sé yo, en fin, y ahí uno se transforma, uno va incluyendo de alguna manera también a los colegas, y los colegas también se involucran con uno. Es conocimiento colectivo, diría, es como una especie del Wikipedia, pero análogo. Es que un Así poco funciona. para la gente que no es exactamente grabadora, hacer un grabado en formato grande, porque para el grabado ya sobre 50 por 60 viene a ser formato grande y estos son más grandes que eso, casi Sí, de pues, pliego, son pliegos, tamaño pliego. De hecho, en pliego estas ya, es imágenes que como estoy una hazaña, mostrando, sobre todo sí, en pues, estas técnicas, es una hazaña. claro, ahí estoy mostrando son el tamaño pliego. Es lo que da la prensa. Y eso también es bonito, yo La encuentro yo, prensa, sí. que la prensa de eso, esta prensa en particular donde yo trabajé, el máximo me da 1,30 m, y es como ya, ahí estoy. Pero es muy interesante porque también pasó con el tema de los formatos. Ese, por ejemplo, mide 110 por 76. Con el tema de los formatos, y aquí estoy trabajando en la máquina, y ahí están las planchas. Son grandes, pues, cuesta moverse con ellas. Y en ese sentido ha sido todo un asunto porque mucho de esto yo lo trabajaba en mis ratos libres de la universidad, es decir, entre las 10 y la 1 llegó clase, llegaba a las 8 de la mañana para tener 2 horas trabajando y me quedaba entre las 2 y las 3 y las 4, por ejemplo. Entonces los chiquillos, algunos se quedan sacados de la clase y yo decía, ya, estamos listos, me pongo a trabajar. Y lo tomaba yo también como una forma de que ellos vean cómo, porque ellos generalmente trabajaban tamaño carta, tamaño la mitad de carta, y cuando yo venía con estas planchas decían, profe, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿La ayuda, profe? No, 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 ahí vean, ¿para qué? Y ahí yo tintando, colocando el barniz, ahumando, y todo un despliegue. Y ahí, claro, pues, y eso fue interesante porque en ese periodo varios estudiantes como que se animaron a decir, oye, en realidad es posible hacer cosas grandes, en realidad. Y ahí yo me acordaba de mis compañeros que le pusieron al taller de grabado el taller de parte, de parte y oficio, porque pensaban que eran puras cosas chicas, pero no, en verdad sí se puede, sí se puede. Y de hecho hay una cosa que yo también investigué para esto y que me tocó ver alguna vez también en algún viaje, pero en ese minuto no me hizo la conexión, pero después sí, fue ver estos grabados monumentales, po. Los grabados monumentales que hizo Durero, que hizo Tiziano, que eran unas cuestiones así por partes, obviamente, como una especie de puzzle, pero grabados que se exhiben y que miden, no sé, pues hay un grabado de Durero que es el homenaje a Maximiliano I, que es una cuestión que mide como 4 metros por 4 metros, una cosa Sí, gigante. sí, de largo. Claro, Sí, entonces uno, sí, y uno los ve en el libro y dice, no, qué sé yo, sí. pero estos grabados monumentales en cierta forma también fueron la inspiración y, y sí, pues también ahí está, esta idea de los formatos gigantes. Oye, Carlos, me gustaría que nos contaras cómo se fue gestando este trabajo en el derrotero Australis, eh, porque es un proyecto Fondar, ¿cierto? Que tú presentaste, Sí, un proyecto Fondar. sí, Y hablaste también que fuiste a donde tus papás y te empapaste con la historia, ¿ya? un poco, sí. Y ahí se fue gestando en ese momento, antes, ¿cómo fue naciendo la idea? ¿Mm? Mira, el derrotero Australis surge a partir fundamentalmente de un encuentro con una artista isenina, que ella se llama Jenny Sielman. Ella me invitó a un proyecto, que en esa época el proyecto se llamaba Traslado, que era un proyecto de artistas regionales que confluían en el centro. Entonces, artistas de Aysén, artistas de Magallanes, de Biobío, de, qué sé yo, del norte también.
y nos pusimos a conversar y surgió la idea de esta forma de las ciudades utópicas, y ahí nos dimos cuenta de que hay un mito que es muy popular, pero pareciera ser que tampoco es tan conocido, pero lo es popular, el tema de la ciudad de los Césares, Sí. que está en el conjunto de ciudades que eventualmente de modo inverosímil pudieran haber existido. Qué sé yo, la ciudad del Dorado, eventualmente la Atlántida, qué sé yo, en fin, pero también habían ciudades que decían que existían y que nunca se les dio crédito, pero aparecieron, po, Machu Picchu, etcétera, ¿no? Entonces son ciudades que de alguna forma se fueron creando para poder, digamos, expulsar a estos invasores, ¿no? Que venían por la riqueza y que se les fueron tirando para el sur, ¿no? Y el derrotero austral surge esta idea de la ciudad de los Césares que se le situó en la latitud, digamos, que corresponde a la Patagonia argentina y chilena. Entonces, ahí, eventualmente, en términos históricos, hay documentación, y eso es muy Sí, interesante sí. porque hay documentos desde el siglo XVI, empiezan a aparecer relatos tú no los lees y dices, oye, pero en realidad estos gallos encontraron ciudades te da para pensar, digamos, ¿qué fue? Entonces, ese es el asunto. Y la ciudad de los Césares, con estos documentos que se empezaron a dar, se empezaron a crear algunos mapas, de hecho ahí estoy mostrando algunos mapas que son evidentemente que son mapas ficticios, ¿no? Mapas eh, que no se les puede dar crédito, porque no hay ciencia detrás de eso. Pero bueno, ahí situaban la ciudad de los Césares y relataban de que era una ciudad donde abundaba la riqueza, el oro, la salud, que muy parecida, por eso hablábamos de utopía, a esta isla Utopía, que es creada por Tomás Moro, ¿no? Y es ahí donde muchas personas comienzan a colocarla en el mapa de la búsqueda de estos de tesoros, y bueno, hasta que eventualmente la ciudad de los Césares surge ya como un mito, porque evidentemente no se encontró ni vestigios de eso. Pero es bonito pensar que eventualmente pudiera suceder. Y esa metáfora la tomé yo como una manera de poder pensar estas ideas de utopía, ¿no? O sea, y el contexto en el cual vivimos, o sea, el contexto de crisis, hoy día, imagínate, con mayor razón, pandemia, qué sé yo, en fin, y cómo, por ejemplo, una ciudad pudiera existir, sobre todo en la Patagonia, ¿no? Que pudiera existir y que dé cobijo a lo mejor, ¿no? De la humanidad. Utopía. Y entonces, en ese sentido, lo que hice yo fue tomar esta idea de los relatos de viaje, tomar esta idea de cómo Europa veía el mundo americano, cómo veía a los hombres americanos, cómo los explotó, cómo los aniquiló, cómo lucró, etcétera, y empecé a crear esta especie, digamos, de imágenes que dan cuenta, ¿no? De esta búsqueda. Y es una búsqueda que, de alguna manera, yo pienso que me inspiré mucho en los desastres de guerra de Goya, ¿no? Porque lo que hace Goya no es que se ponga la camiseta de España, o sea, también los demoniza, y también demoniza a los franceses, que chocan ahí en esa famosa guerra. Entonces, pero hace una crónica de todo eso. Y en ese sentido, creo yo que de alguna forma me inspiró eso para hacer una crónica, no es una historia lineal, pero sí con escenas, relatos, viñetas, con una especie de crónica ficticia de lo que es la búsqueda de esta ciudad mitológica, ¿no? Que es la ciudad de los Césares. Creo que es un tema interesante porque, insisto, creo yo que de alguna manera explorarla desde el grabado creo que queda muy cómodo, como esta idea de ciudades, personajes, y bueno, yo estoy Las libretas de apunte, porque, las libretas, las bitácoras, claro. claro, claro, porque justamente tú ahí tomas como referentes, artistas referentes, a Doré, ¿cierto? A Doré, claro, Rembrandt, y a Rembrandt. Ahora, sí. si puedes explicar en qué sentido te funciona el Rembrandt, por ejemplo, como referente. Uf, es que ahí es que me quedo sin palabras porque los grabados de Rembrandt lo son todo, po. Es que, mira, ver una crucifixión de Rembrandt no es ver una crucifixión en clave cristiana o en clave religiosa, es ver una tragedia humana, ¿te fijas? Porque aparecen estas personas colgadas y aparecen criaturas por allá y por acá, altos contrastes, líneas negras, el poder del dibujo, decir, chuta, aquí está pasando todo, po. Es una cosa así como que si uno yo tengo
tengo los libros de todos los grabados de Rembrandt repetidos, porque hay una mejor edición que la otra, que sé yo, en fin, tengo como 3 libros y todos los veo con la lupa y digo, oye, este gallo, ¿qué onda? ¿En qué estaba pensando? O sea, ¿cómo maltrató esta placa de cobre para llegar a estas tintas? ¿Qué sé yo? En fin. Y miráis esos grabados y dice la tragedia humana, y como que ves una épica, creo yo. Entonces, yo estoy muy lejos de conseguir eso. Pero ahí tiene que ver Quisiera, po. con la cercanía técnica, entonces, ¿no? Como Yo creo, tratar de evocar o replicar. yo creo que es replicar, pero es también, Replicar. más allá de lo técnico, también es como, es entender un poco, pienso yo, desde mi óptica, cómo llegó a eso. Pero no es tan solo lo técnico, es que yo creo que él llegó a un borde. Es decir, esos grabados de Rembrandt son un borde y en el siglo XVII haciendo eso es como... A mí la verdad que me conmueve un poco ver esos grabados. Y como te digo, tengo los libros repetidos, porque ahí tengo una edición que es Dover, tengo una edición que es de la universidad no sé cuantito, que no sé qué más, lo agarro los tres y digo, oye, pero este grabado está mejor que acá. Y digo, ¿qué onda? ¿Cómo lo logró? Asombroso. Una Eres un cosa tremendo maravillosa. estudioso. ¿Perdón? Eres un tremendo estudioso, digo. Ah, bueno, es que eso también me pasa, y eso con los estudiantes también he sido muy enfático, y es que la materialidad de las cosas influye. No es lo mismo observar eso, por ejemplo, que buscarlo en un Google. Claro, hay imágenes de Google que son asombrosas, pero la experiencia del libro es otra, creo yo. Como los viajes, o sea, ahí, por ejemplo, yo haría referencia a Doré, ¿cierto? Con los Por viajes. ejemplo, ¿Ya? sí, Los viajes que tienen que ver también con los viajes de tu propuesta, el derrotero Australis, que son los claro, viajes que hicieron las exploraciones españolas en la sí, Patagonia, buscando esta ciudad perdida. exacto, ¿Ya? tal Entonces, cual. se me ocurre que la conexión está como, o sea, así, de manera simple, yo lo planteo, como el Rembrandt, la técnica, Doré son los viajes, y tengo un segundo, no sé, como referente que podría ser parte también de tu proceso creativo, es Piranesi. Mira, Fíjate que Piranesi me interesa, nunca lo he observado, nunca he tenido un libro de él. Qué Yo ganas lo hablaba por el tema de las ciudades fantasía también Sí, que él sí, hacía, ¿cierto? sí, Recuperaba ciudades, porque trabajar con la arqueología, él es sí, arquitecto. Entonces ahí sí, como que me hace sentir un poco también sí. tus imágenes. Sí. Un amigo tiene un volumen de Piranesi muy bonito, que también que es como los volúmenes completos de Piranesi, y me lo mostró. Eh, no sé dónde sacó el libro, lo voy a ir a secuestrar, pero sí, sí lo vi, sí conozco a Piranesi, absoluto. No tengo material de él, pero sí, asombroso, absolutamente. Y sí, pues en el caso de Doré, creo yo que los grabados de la Divina Comedia también son muy importantes para mí, y los de Paraíso Perdido, porque también son viajes, te fijas, también es Sí, la crónica y la ilustración sí. de una cosa grande, en este caso puntual, el viaje al infierno, y en el caso puntual del Paraíso Perdido, es la expulsión de un ángel a la tierra, y qué sé yo, y ver esas imágenes. Sí, me impacta mucho, ese tipo de libro. Sí. ahora, lo que yo rescato mucho en tus imágenes, yo solo logré encontrar en la web trabajos de esta serie, ningún otro de otro tipo de trabajo, pero es como tú te vas al pasado acá o a tus orígenes y si bien tiene inspiración en Rembrandt, en Durero y todos ellos, pero sí lo haces, digamos, con los mitos y de nuestros ancestros, o sea, el Mm. rescate de nuestros héroes, de nuestros personajes, de nuestra cultura, los mitos, todo eso. Es como una especie de arqueología, o Sí, antropología, no sé, de, de ir sí, hacia lo nuestro con todo ese despliegue técnico, que no es menor. sí. O sea, Sí, a mí me parece yo creo que también esta idea de lo que pasó, los estallidos, lo que hablamos de Aysén, fue como darse cuenta de que en verdad igual hay que atender a la coyuntura, al contexto de uno, ¿ah? Creo que es tan importante. Eh, y yo también, o sea, yo también consumo redes sociales, veo televisión, veo películas, y uno se da cuenta, claro, cómo es tan frágil el tema. Tengo una pequeña hijita, mi hija Amelia, y le encanta Halloween, por ejemplo. Y digo, pero yo estoy de cumpleaños el 31 de octubre, y me digo, no, pero es que allá era otra cosa, era la noche de San Juan, era, qué sé yo, era este otro asunto, era...
y ahí uno se da cuenta que es tan frágil lo que poseemos, te fijas, como en términos culturales. Y creo yo que es súper importante como hacerse cargo de ese tema, de lo popular, qué sé yo. Y bueno, y también creo que lo hablábamos con David anteriormente, y ahí está la relevancia de los artistas como Venturelli, como Carlos Hermosilla, Carlos Fá, bueno, el mismo Julio Palazuelo, Santos Chávez. Bueno, me imagino yo que también en ese sentido también la Hormiguita, o me refiero que hayan logrado como hacer un lenguaje propio, digamos, de acá, digamos, de lo de acá, como diría Ronald Kay. Con lo interno tuyo, porque está Claro, todo ese Claro. cruce. Y exacto. justamente de lo que estamos conversando, del momento que estamos viviendo, ¿cierto? A partir del estallido social, la temática de la Bienal tiene sentido, o sea, empieza a tomar como cuerpo, ¿cierto? El asunto de poder como tema, Sí. ¿cierto? Y tú lo abordas desde la historia, ¿cierto? Haces así una... ¿Cómo lo abordas tú ahí? ¿Cómo entendiste la temática y de qué manera lo fuiste tomando como punto de apoyo para poder construir el trabajo? Sí, no sé si se ve el grabado, Está un está en poco pantalla, ¿o no? distorsionado. No, no se ve. ¿No? Voy a volver a compartir. A ver, deja compartir de nuevo. Vamos a ver si aparece. Ahí está. ¿Se ve? No todavía. Ya va a aparecer. Ya. No, no está. Parece que tienes que dejar. Ahí Ahí está, está, ahí perfecto. está, ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, a mí me pasa, este grabado en particular, el título se llama Derrotero Australis, Ciudad en Llamas. Y dentro de la serie de grabados de Derrotero, que son distintos momentos que hay encuentros, hay unos grabados donde pelean entre ellos, entre la comunidad, se encuentran, hay otros donde están muriendo de hambre, otros están... No, hay muchas imágenes que lo voy a exponer el próximo año, ya se viene. Pero este es uno de los grabados de los primeros que salió, y yo imaginaba con este grabado un poco ese crisol de conflicto que sería encontrarse con la ciudad, reconstruirla o construirla, el encuentro entre dos culturas, el cruce entre dos, qué sé yo. Entonces imaginaba esta especie de encuentro, choque épico, donde, por ejemplo, estas personas que están acá están quemando todo el imaginario, por eso en la ciudad en llamas. Hice una cita a Doré con la Torre de Babel, digamos, ahí al fondo, entonces como una idea desde la Torre de Babel, entre medio, de cierta manera se importó, por así decirlo, a estas regiones, a estos territorios, nuevas criaturas, por eso puso un elefante, una cosa exótica que jamás veríamos un elefante, digamos, en América, pero es como el símbolo, ¿no?, del colonialismo. Entonces, Sí, como esta cuestión se coloca, a la fuerza con esta grúa se coloca esta criatura, ¿no? Y cómo estos caballos, estas personas caen desde los cielos, como en grandes luchas. Me autorretraté tratando yo de observar un poco, este soy yo, se supone. Me autorretraté tratando, yo soy súper pelucón, entonces aquí me autorretraté cómo sería observando esta situación, conjurando este asunto, viendo cómo existiría esta lucha. Y en esa época, cuando estaba en este grabado, estaba todo el tema de Catrillanca, que a mí me impactó mucho lo de Catrillanca. Bueno, a muchos, yo creo que a todos nosotros nos dolió mucho eso, porque cachamos enseguida cómo era el tema, obvio que cachamos enseguida. Entonces, un poco lo que hice fue esa idea de retratar cómo sería, de incluir en el grabado qué mayor conflicto, que hable de esta idea del poder también, cómo se impone, ¿no? Con las cruces, la religión, qué sé yo, con esta idea de un pueblo, digamos, un pueblo que es totalmente, digamos, castigado, ¿no? Y en ese sentido coloqué esa idea de personas hundiéndose, y estos que están acá, ¿no?, como sepultureros, enterrando un cuerpo. Y yo imaginaba que este cuerpo pudiera ser, digamos, el de este lonco, ¿no?, que está ahí. Y hay un detalle del grabado que es como, acá, lo voy a buscar acá mejor, así lo encuentro. Y un detalle del grabado que es muy chiquitito, que es como, para el que lo encontró, el que lo ve, a ver si aparece. No sé si se ve. estamos a punto de verlo. Sí, Ahí está. ahí está. Claro, ahí está la criatura, ahí está. Entonces agarré en un fragmento del grabado, muy pequeñito, una especie de brazo como presentando el cuerpo, saliendo de esta agua, ¿no?
con un tatuaje que decía Catrillanca, 11 de noviembre del 2018. No lo Entonces era como, Ah, como perfecto. muy, muy pequeñito. Ya. La idea era un poco también hacer que ojalá este grabado, ¿no?, representara una crisis, ¿no? Y que evidentemente no fuera tampoco un panfleto, po. O Sí, sea, sí. Es un mensaje que mantu- actualizado, digamos. Claro, que Ujú. mantuviera esa idea. Y yo creo que el derrotero australis, esta serie, obedece un poco esa lógica, ¿no? De mezclar la coyuntura, lo que sucede, pero también con elementos que daban este asunto. Y la destrucción de la ciudad, construcciones que se estaban dando, un poco estas cercas, ¿no? Que las cercas lo que hacen es separar también, ¿no? Generar fronteras. Esto es nuestro y para allá ustedes, ¿se fijan? Estas cercas simulan eso, ¿no? Como nos apoderamos de este territorio y este es nuestro territorio. Aquí construimos. Entonces, eso es un poco lo que representaba esta ciudad en llamas. Es como lo que pasa en Santiago, Claro, un poco, esa división que hay entre lo de arriba y lo de abajo, ¿no? exacto. Y es por eso que yo intentaba acercarme con este grabado a esa idea de choque de cultura, de estos cuerpos desnudos que representa eventualmente el hombre, entre comillas, virginal, qué sé yo, que no está, digamos, hombre que no está, digamos, sujeto a las convenciones de cierta civilización occidental, qué sé yo, y ellos están quemando esta torre, e incluso le puse ahí que están quemando el símbolo de la dictadura con este mono que salía en la moneda. Como quemando el metro, ¿no? También, yo no quemé nada, no estoy instigando a nadie, ¿eh? Solamente, por favor, que quede claro. Es la visión que yo tenía de estos asuntos de poder. No, bueno, es que a propósito de eso, yo vivo acá en Metro República, a la salida del metro. Entonces yo para el 18 de octubre vi las llamas y fui testigo de todo esto. También soy testigo de cómo los chiquillos del colegio de aplicación salen a combatir a veces. Y ahí uno se emociona también. Imagínate, por el tema de los 30 pesos, Sí, 30 años. nos tocó ver de los 30 pesos acá cuando el metro se saltaron los metros. Lo vimos, y vimos cómo acá se reunían afuera de la iglesia esta que está acá en camino con la Alameda, una cantidad de jóvenes, niños, y que ellos empujaron todo esto, yo lo encuentro notable. Probablemente hagamos un grabado de eso en clave de Derrotero Australis, quizás, va a salir. Claro. Así es que eso. Oye, me gustaría saber un poquito, si que se alcanzamos con el tiempo, Sí, tu labor como profesor. O sea, cómo has enfrentado esta nueva forma, ¿cierto?, de hacer clases vía telemática. Zoom. Claro, Vía Zoom he trabajado en Zoom y en Teams. Esas han sido mis dos plataformas. En Teams en la Autónoma y en Zoom en la Chile. Mira, te voy a decir enseguida. Ahora las estudiantes están súper agotadas y se nota en general. Se nota en general que todos están muy cansados de pantalla. Mis colegas están muy agotados. Las clases que eran muy populares ahora ya no están llegando tanto porque estamos finalizando el año, qué sé yo. Pero fue un año, yo diría, súper provechoso porque en términos académicos se logró generar una instancia de observar la casa, de observar lo que hay en la casa, de echar mano a lo que hay ahí, y con la escasez de recursos poder entender técnicas que son súper sofisticadas, por ejemplo, agua fuerte, por ejemplo, la serigrafía, desde el hogar, es decir, con lo que hay. Con rodillos, o sea, rodillos artesanales hay, los que yo logré este año en mis clases, ellos estudiaron, hicieron rodillos con manguera de regar, hicieron rodillos de madera, con usleros, que forraron en cámara de bicicleta, hicieron usleros de estos de esponja, que los endurecieron con cola fría, hicieron usleros, o sea, una cantidad de rodillos increíble. Tintas gráficas, ¿no? Que las tintas gráficas tienen que mantenerse húmedas, no ser muy líquidas, etc. Tintas hicieron con mostaza, con óleo. Tintas hicieron con maicena y otros pigmentos. Es decir, una fascinación total. Matrices de cartón, matrices de plumavit, matrices, qué sé yo. Serigrafía también se hizo de modo artesanal, grabando con el sol. O sea, yo me di cuenta que en ese sentido los talleres son fundamentales, por cierto, pero este año creo que puede ser muy útil para las estudiantes y los estudiantes que lograron explorar eh, con necesidad de encontrar formas de entender lo que es la gráfica. A mí me pareció que el primer semestre fue un poco caótico porque nadie quería aceptar esto, nadie quería entender que esto iba a ser una realidad anual. Pero yo diría que a partir de mayo, junio,
nos reconciliamos con las pantallas, nos reconciliamos con estos, estuvo muy bien, yo creo que estuvo muy, muy interesante, segundo semestre muy, muy interesante también, y bueno, y ahora estamos todos un poco agotados, pero creo que fue un año súper provechoso y yo la verdad que reconozco que a pesar de lo mucho que le temía a esto, porque yo soy profesor de grabado y uno piensa que ser profesor de grabado también es estar al lado de una máquina, de una prensa, estaba asustado, pero funcionó muy bien y yo creo que en ese sentido agradezco la voluntad de las estudiantes y los estudiantes. O sea, creo que ellos tienen gran parte del mérito y bueno, uno los acompaña, uno es monitor, uno trata de entusiasmarlos, de motivarlos y qué sé yo, pero son ellos los que activan el asunto. Estuvo bien, en resumen. Quedan Bueno, 3 minutos. sí, que es bueno, estamos finalizando esta interesante entrevista. Quisiera agradecer a Carlos por tu aporte, ¿cierto? De contarnos cómo has resuelto tus procesos teóricos y técnicos para desarrollar tu obra. Quisiera agradecer a Virginia Maluk también, Gracias, que Virginia. ha colaborado, ¿cierto?, en esta entrevista. Agradecer, ¿cierto?, a la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso por darnos esta facilidad telemática. A nuestra invitada, o invitada Violeta. Así que los dejo invitados para el día miércoles 30, la última entrevista con Jorge Noguet. Él es un artista mexicano que obtuvo el tercer premio, así que quisiera eso, para cerrar, volver a agradecerles por estar acá y compartir con la audiencia, futura audiencia, porque esto queda grabado y después transmitido por las redes sociales, incluyendo también el Museo Bauriza, que nos va a colaborar en esa difusión. Así que muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Te envío un abrazo y espero que pronto podamos encontrarnos. Sí, Y David, así es. Y David, yo te agradezco también, gracias a ti, a la Escuela Municipal y bueno, también a la Corporación Cultural de Valparaíso por hacer real y posible esta Bienal que es muy necesaria y que espero que se extienda hacia el futuro y como dice el personaje, al futuro y más allá, no me acuerdo cuál es la frase del personaje, pero que siga en pie por muchos años más. Que envejezca joven. ¿Ah? Exacto. Y es fundamental para el grabado en Chile, de verdad que es así, de verdad. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Así que adiós. Que les vaya Que esté bien. muy bien. Chao, chao. Felicitaciones, Carlos, y también David por llevar adelante. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Buena Chao, tarde. chao. Buena tarde. Chao. Chao, chao.